Muy buenas tardes, muy bienvenidos a nuestro precongreso del ICBA, que es el precongreso número 25, así que son las bodas de plata de nuestro precongreso en el ICBA. Y mi charla son 50 años en la medicina, lo que vendría a ser las bodas de oro desde que yo me recibí. Por lo tanto, la cuenta da que me recibí en el año 1971. Ante todo, entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este precongreso. Año 1971, acá me estaba recibiendo, era uno de estas personas. No creo que se vea muy bien, pero ahí está en amarillo mi foto hace 50 años. Y hace 50 años, casualmente, se enviaba como señal de lo que fue pasando en estos 50 años, se enviaba el primer mail electrónico, hecho el 21 de junio de 1971 por el señor Raymond Samuel Tomlinson. Así que realmente es interesante cómo evolucionó todo lo que hace a comunicación y cómo fue evolucionando todo lo que hace a la medicina. Para tener algunas ideas y ponerlo en contexto, en estos 50 años, que casualmente son 50 años de un gran progreso de la medicina en general y de la cardiología en particular, me lleva a, por ejemplo, esperanza de vida o expectativa de vida era 10 años menor que lo que es actualmente, aproximadamente de 63 a 73, de 70 a 80 en las mujeres. Es decir, realmente mucho ha sucedido en la medicina en general y en cardiología en particular para que ahora tengamos este aumento de la expectativa de vida. Tomémoslo desde el ángulo de la medicina que me compete, que es la medicina cardiovascular, que es la medicina en la cual yo decidí meterme desde la primera vez que participé, que me dieron el título de médico, porque el título de médico me lo dieron en el 71, pero yo quise ser cardiólogo desde que estaba cursando fisiología, o sea, el segundo año de medicina. En todos estos años ha habido una increíble evolución en los tratamientos farmacológicos. Piensen que en ese momento sí estaban los betabloqueantes, pero era solamente el propanolol, no selectivo. Y los selectivos ya empezaron recién a partir del año 70 a existir. No existían básicamente las estatinas. Las estatinas empezaron muy lentamente en la década del 70 a funcionar con una fusión de sintético, semisintético, y la colesteramina era lo único que se usaba para el colesterol. El colesterol asociado a la enfermedad coronaria empezó desde los años 50 y pico recién, pero hace 50 años, desde la década del 70 recién que empezaron las estatinas a funcionar. La historia de las estatinas de por sí es una muy interesante evolución y no tiene menos de 13 premios Nobel atrás de los estudios realizados alrededor de estatinas y colesterol y evolución de toda esa situación primariamente diseñada para lo que eran las dislipidemias familiares y después ampliado básicamente toda persona que camina de más de cierta edad. Esto está con estatina, con movimientos farmacológicos y económicos que superan los 50.000 millones de dólares de algunos medicamentos nada más. Es decir, todo lo que significa la evolución de la farmacología cardiovascular en estos últimos 50 años ha hecho que se prolongue la vida y me ha acompañado a mí en estos 50 años de aprendizaje permanente. La cirugía cardíaca, que empezó en el año 67, en la Argentina empezó en el año 71 el doctor René Favaloro. También en junio del año 71, casualmente coincidiendo con los mails, se mudó el doctor René Favaloro desde la Cleveland Clinic hacia la Argentina. Gracias a él y una carta de recomendación de él, que no incluí en esta charla, entré yo a la Cleveland Clinic después de haber estado
compartiendo algunos trabajos que estaba haciendo en la cátedra de fisiología relacionados a lo que era revascularización del infarto. Todo lo que fue la evolución de la cardiología intervencionista, donde tuve la oportunidad de estar desde el día cero, desde el año 77, que presentó el doctor Grunsig en Miami sus primeros trabajos de 7 pacientes que yo estuve presente, y el año 80 hicimos con la doctora Greenfeld la primera angioplastía acá en la Argentina, y también participado de los primeros stents desde los fines de los años 80, años 90, digamos. O sea, un gran desarrollo de la cardiología intervencionista que casualmente coincide con mi desarrollo personal en toda la cardiología, donde desde el principio, después de hacer medicina interna, hice cardiología en la Cleveland Clinic, me volví a la Argentina, pero después volví a la Cleveland Clinic para desarrollar todo lo que fue cardiología intervencionista con nosotros acá. Los dispositivos médicos, la evolución del diagnóstico al tratamiento, la electrofisiología, todo lo fue la evolución de los diagnósticos por imagen. Todo esto realmente tiene un acompañamiento, y yo tengo que decir que mi evolución personal está ligada a la cardiología, y mi desarrollo cardiológico, aparte de mi formación en la Cleveland Clinic, está desarrollándose y se desarrolló permanentemente pegada al ICVA, fundado hace más de 40 años. Así que de alguna manera u otra, eso que fundamos en el año 1978, donde lo fundamos con el doctor Lardani, yo era muy niño en ese momento, el doctor González, el doctor Jorge Albertal, que fue realmente, junto con el doctor Lardani, quienes desarrollaron la idea y el concepto de tener este instituto cardiovascular que ahora ya ha crecido, y donde hace no mucho tiempo festejamos el 40 aniversario de la institución, el año 1918, donde acompañaba gente muy querida, algunos de los cuales no están más. ¿Cómo fue el desarrollo de lo que nosotros pensamos dentro del ICVA? Y lo asocio tanto al desarrollo de estos 50 años míos, que no puedo evitar mencionar que cada crecimiento que hubo en medicina nos convirtió en expertos en medicina cardiovascular. Yo no hice nada en estos 50 años a nivel personal que no estuviera relacionado al Instituto Cardiovascular de una forma u otra. Esa es una verdad que sin lugar a dudas me acompañó para bien, y me hizo siempre poder trabajar en equipo. Trabajamos en lo que es calidad, y me preocupé muchísimo de que mi medicina particular estuviera controlada. Publicamos todos nuestros resultados con absoluta transparencia, y se fue notando a través de cursos que hemos dado y que personalmente he trabajado, tanto en forma nacional como internacional, donde todo lo que se hizo fue transparente y me permitió realmente interactuar con una formación de residencia que es y seguirá siendo el core de formación académica de la institución. Siempre estuve rodeado y tuve la posibilidad de participar con las últimas tecnologías. Todo aquello que se usaba en Estados Unidos como novedoso, con algunas limitaciones obvias de los tiempos argentinos, lo pudimos aplicar, lo pude aplicar, y cada vez que hable asocio nuevamente todo lo que hicimos en el ICVA a lo que yo pude personalmente desarrollar. Hay una formación continua incorporada a mi ADN. Desde que me recibí fui a hacer la residencia, de la residencia fue permanentemente trabajar en Estados Unidos, acá y en Europa, interactuar permanentemente, esa formación continua, al estar en un lugar que yo diría académico, y permítame que así lo mencione, aunque sea una institución privada, permitió permanentemente y me permitió estar al día con todo lo que podía suceder afuera, acá adentro, interactuarlo, discutirlo y hacer de esto una formación permanente. Mencioné lo del equipamiento, menciono lo que sería 2 o 3 situaciones que los desarrollé personalmente, pero son realmente parte de la institución. Gestión, desarrollar
y concentrarnos en lo que es la experiencia del paciente. Siempre pensé hacer medicina como si lo hiciera para un familiar, y la institución tomó siempre ese concepto: hagamos todo poniéndolo en los zapatos del otro, como uno querría ser tratado, como querría ser tratado uno mismo, que como decía Atahualpa Yupanqui, es uno mismo con otro juego, es decir, tratar de ser uno mismo en lo que hace y tener la experiencia del paciente como foco. Últimamente hemos hecho un seguimiento horizontal de lo que fue de lo que son las enfermedades, en programas por enfermedades, donde los coronarios, los valvulares, las arritmias, lo vascular, todo tiene lo valvular, y la insuficiencia cardíaca son pedazos del corazón y del aparato cardiovascular que los pacientes los acompañan a lo largo de toda la vida, y tratar de entenderlos desde ese concepto y no desde el servicio, con una idea permanente de cambio. Es decir, lo único estable, dicen, es el cambio. Para nosotros eso ha sido un motivador de ser innovación en medicina a innovación organizacional como eje permanente de cambio y de mejora cultural permanente. Si me toca decir algo que en la medicina me ha, digamos, han sido hitos, han sido cosas que me han sido importantes en estos 50 años. Uno de ellos ha sido participar de la primera angioplastia en la República Argentina. Digo participar porque lo hicimos con la doctora Greenfeld, donde trabajamos juntos en las primeras angioplastías porque nos intercambiamos la información. Trabajábamos en la Fundación Pombo y en el Sanatorio Antártida en ese momento. Ella en el Sanatorio Antártida, yo en la Fundación Pombo, que era nuestro lugar de internación desde lo que fue la fundación del Centro Cardiovascular de Buenos Aires, devenido en Instituto Cardiovascular a partir del año 83. La vida de la angioplastía también es parte de mi vida. Todos los desarrollos de la angioplastía, desde cero hasta el día de hoy, o hasta donde yo he estado muy activamente participando, donde ahora no estoy tan activo, es el doctor Cura quien es el jefe de este servicio, ha sido acompañado de un catéter. Sin lugar a dudas, me desarrollé mucho en 3 milímetros de arteria, y después tuve que ocuparme en paralelo de todo el aparato cardiovascular y de la formación de lo que hoy son casi 800 y pico de personas trabajando en un lugar donde ve no menos de unos 200.000 pacientes por año. Es decir, ese desarrollo de crecimiento me acompañó y me enseñó muchísimo a cómo uno trabaja como gestión asociada al desarrollo profesional. No sé si es una parte orgullosa de mi vida, pero sí me tocó hacerlo, ser uno de los actores del sistema de salud, no solo de atención individual de los pacientes. Tuve la posibilidad, el privilegio o el problema de tener que también trabajar manejando una organización. Y eso me formó como médico y me enseñó que uno es parte en lo que sería, que ahora lo llamaríamos prestador, que interactúa en un damero, donde es una mesa, donde encaja el paciente, los proveedores. Los pacientes es fácil de entender quiénes son. Básicamente, para mí, pacientes podría ser la parte de la comunidad que está afectada con enfermedad cardiovascular. Puede ser uno de cada 2, uno de cada 3, depende de qué tomemos, de la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, como parte de los enfermos cardiovasculares, o todos aquellos que tomen algún medicamento cardiovascular, es paciente cardiovascular. Tengo una especial pensamiento hacia que nuestra obligación, al menos desde el rol que me tocó vivir, no es a la comunidad en general, tanto como al paciente cardiovascular. Y creo que eso ha sido también una forma de hacer medicina en estos 50 años. Proveedores son todo lo que es la industria farmacéutica, la industria de dispositivos. He tenido que interactuar muchísimo, sobre todo con los desarrollos de dispositivos, porque el crecimiento profesional estuvo ligado al crecimiento de la industria de dispositivos, no tanto al farmacéutico, que sin lugar a dudas son uno de los grandes proveedores en medicina, sino también a los dispositivos del equipamiento.
El sistema financiador, sea público, sea privado o sea de obras sociales, es quien finalmente realmente se hace cargo de los costos. En Europa, el Estado, en Estados Unidos, mucho a nivel privado, y acá toda la mezcla que todos ustedes conocen. Y esta interacción dicen que es una mesa de salud donde el que no está sentado en esa mesa que se busca en el menú. Bueno, puede ser que esto sea una verdad, o sea, sin lugar a dudas, hay una cierta sensación donde uno tiene que saber interactuar con este mundo. A mí me tocó hacerlo en estos 50 años de medicina. No solo tuve que ser médico, sino también interactuar con los sistemas de salud. Quizá esta foto represente un poco cómo me he sentido, haciendo equilibrio entre todas las formas que es ser académico o tratar de serlo más que serlo, estar en la medicina de aprendizaje continuo, de mejora continua, con esta interacción con los sistemas de salud entre Estados Unidos, Europa, la Argentina, los pacientes, los sistemas de cobertura, las organizaciones. He tenido el privilegio de ser presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, y uno se siente en muchos momentos haciendo equilibrio entre lo que es posible, lo que es probable, lo que es factible, y dentro de ese contexto tratar de ir desarrollando una vida que nos va haciendo, sin lugar a dudas, condicionados desde el principio al final. Algunos lemas, que pueden ser muchos, que siempre me han acompañado, es el espíritu de servicio. Uno está al servicio de la medicina cuando es médico. Me he sentido favorecido por sentirme desde el principio hasta hoy al servicio de los pacientes o de la medicina en general. Siempre con inquietud, curiosidad, tratando de saber qué hacen en cada lado, ver cómo lo traigo, cómo lo aprendo. Pero si uno no tiene permanentemente la curiosidad, si yo no la hubiera tenido desde antes de recibirme, no me hubiera ido a Estados Unidos, si no tuviera la curiosidad y la inquietud de ver si eso que aprendía lo podía traer a la Argentina, no se hubiera armado mi carrera profesional y particularmente el ICBA. Creo que eso, acompañado de una búsqueda permanente, hace que uno esté en acción continua, en un proceso continuo de cambio y de aprendizaje. Esto llamado cultura del cambio es en sí una filosofía de vida. Es estar saliéndose de la zona de confort en forma permanente. Yo no he sabido vivir la medicina desde una situación de confort. No lo invito a nadie a que lo haga porque te hace demasiado inquieto, pero sí puedo decir que estos 50 años han estado para mí marcados por esto sin ninguna duda. Vivir en la Argentina es más un mecanismo de supervivencia, es más un mecanismo de adaptación, como diría Darwin, que el de ser fuerte. Hemos tenido que estar adaptándonos permanentemente. Mi medicina se ha ido, mi carrera médica ha estado básicamente ligada a la perseverancia, tratar de sobreponerme de una forma u otra a lo que podría haber sido la adversidad. Creo que la palabra que más me ha gobernado, que ahí sí los invito a todos los que practican medicina a tenerla, es una pasión por lo que se hace. Me he manejado pasionalmente alrededor de la medicina y creo que eso ha sido un gran motivador. Siempre uno que tiene una carrera profesional tiene a quien agradecerle. Arriba a la izquierda es mi tío, que fue jefe de medicina interna del Hospital Fernández y quien a mis 11 años ya me generó personalmente la inquietud de estudiar medicina. El doctor William Proufe, que se murió a los 100 algo años, ha sido quien me marcó profesionalmente en inquietud y como cardiólogo en sí mismo, con su metodología de trabajo. Mason Sons fue quien me enseñó y donde yo me formé a mover un catéter. Por supuesto, Grunzig, a quien conocí personalmente, y muchísimos, he tenido el privilegio de manejarme con todos aquellos que fueron pioneros en lo que se llamó cardiología invasiva y ahora cardiología intervencionista. Y lo menciona el doctor Héctor Lardani, quien, estando yo en la Cleveland Clinic, me invitó a volver a la Argentina para formar este grupo de Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y sin lugar a dudas, el ICBA, mencioné repetidamente, me ha marcado en estos 50 años de profesión. El agradecimiento es a muchísima gente
particularmente, sin lugar a dudas, uno se ancla en mucha gente en la vida, algunos que siempre lo han acompañado, algunos que la vida ha hecho que no puedan seguir acompañándolo por fallecimientos o porque la vida a veces separa caminos, pero sin lugar a dudas, de una forma u otra, yo soy un profundo agradecido a todos aquellos que, como son tantos, diría, a todos aquellos que estando presentes o ausentes, saben que le estoy profundamente agradecido porque fueron 50 años de felicidad y pienso seguir todo lo que se pueda o todo lo que la vida me lo permita. Así que muchas gracias a todos los que me acompañaron y muchas gracias a ustedes ahora por escucharme en esta presentación de 50 años de carrera.